Bueno, entonces de nuevo buenos días para todos, deseando que todos se encuentren bien. Eh, el día de hoy vamos a explicar un poco sobre el trabajo que habíamos dejado la clase pasada, ¿sí? Que hay que entregar ¿cuándo? Entre 8 días. Entre 8 días. ¿Dentro de 8 días? ¿O cuándo hay que entregarlo? No, profe, dentro de 15 creo. Ah, muy bien, Sara Sofía. Dentro de 15 días. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente cuándo es. De aquí dejamos 2 semanas para ello. Ya pasó una, ¿no? Ya pasó una. Entonces, pero eso no quiere decir que hasta la otra semana vayan a hacer el trabajo, ¿no? Por eso, en cada clase vamos a ir mirando y explicando aspectos del trabajo, ¿listo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta ello. Ustedes deben tener muy claro las fechas de entrega de los trabajos, ¿listo? Vamos a hacer una cosa, vamos a silenciar todos los micrófonos y el que quiera hablar levanta la manito, ¿listo? Para que tengamos allí eso. Bueno chicos, ¿cómo les ha ido con el trabajo primero que todo? Bien, ¿Sí? sí, Bueno, señor. ¿qué dudas han tenido? ¿Qué dudas tienen hasta el momento? ¿Cómo vamos con eso ahí? Por ejemplo, en la parte de sumar y restar tres fracciones con diferente denominador. ¿Sí? ¿Sí les ha ido bien ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, mira, voy a compartir el taller y vamos mirando, despejando dudas desde allí, ¿listo? Entonces, voy a compartir la pantalla, permítame un momento. Eso. ¿Me confirman por favor si pueden ver la pantalla ahí compartida? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a... Sí, profe. Listo. Profe, ¿Sí? Por favor, silenciamos los micrófonos. Listo. Gracias. Bien, entonces, vamos a recordar, vamos a mirar un poco el trabajo, ¿no? Entonces, ya les explicaba yo en los videos que les envié cómo sumar y restar fracciones con diferente denominador, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso para sumar y restar fracciones con diferente denominador? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién me puede decir? El primer paso es sacar el mínimo como un múltiplo Muy bien, ¿de quiénes? de los denominadores. Muy bien, Valeria, muy bien. Ujú. El primer paso es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿cierto? Ese es el primer paso, muy bien. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo paso para poder sumar y restar fracciones con diferente denominador? Chicos, esto deben tenerlo ya claro. Ojo con eso, ya llevamos una semana y se le envió profe. varios videos. ¿Dividir? Hay que igualar los Los que, igual a los que. Ojo que eso está explicadito paso a paso en los videos. Profesor, Sí, lo que pasa es que a mí me lo enseñaron de otra manera. ajá. ¿Cómo te lo Entonces, pues enseñaron? yo no sé usted qué se refiere, yo.
Pues son los pasos que hemos visto en los videos, Isabel. Sí, pero solo que es que pues a mí como yo tengo otra profesora, me lo explicó de otra manera, entonces, ¿Cómo te lo explico a ti? por ejemplo, acá 7 quintos más 4 medios, pues Ajá, uno multiplica 7 por 2, ajá. 4 por 5 y luego 5 por 2, de esa Ujú. manera. Muy bien, esa es otra manera, ¿cierto? Eh, pero ¿por qué lo explicamos con encontrando fracciones con igual denominador? Porque eso nos permite, primero que todo, hacer un procedimiento en el cual podamos encontrar la fracción, el resultado como tal de una vez, ¿sí? Con el procedimiento que te enseñaron a ti, que muchos nos enseñaron, y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, muchas veces toca simplificar la fracción, ¿sí? El resultado toca a veces simplificarlo, sacarle mitad, sacarle tercera, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que está mal y si tú lo hiciste así no hay ningún problema, ¿listo? De todas maneras, según los videos que les envié, entonces el primer paso es encontrar el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿listo? Eso ya lo tenemos claro. El segundo paso es encontrar un número, ¿cierto? Que multiplicado por la fracción, por el denominador de la fracción, nos dé el mínimo común múltiplo, ¿sí? Por ejemplo, miremos aquí el ejemplo de 7 quintos más 4 medios. ¿Listo? Aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí lo siguiente. Encontramos el mínimo común múltiplo entre 5 y 2, ¿cierto? El mínimo común múltiplo entre 5 y 2 es 10. Ese es, ¿sí? Entonces, luego, buscamos en la tabla del 5, vamos primero con la primera fracción, ¿no? 7 quintos. Vamos buscamos en la tabla del 5 un número que multiplicado por él nos dé 10. Ese número es el 2, ¿cierto? Porque 5 por 2 nos da 10. Ese 2 lo multiplicamos arriba y abajo de la fracción, ¿sí? De 7 quintos. Entonces multiplicamos 7 por 2, 14 y 5 por 2, 10. Entonces hacemos el mismo procedimiento pero con la fracción 4 medios. Buscamos un número que por la tabla del 2 nos dé 10. Ese número es el 5. Entonces ese 5 multiplicamos arriba y abajo por la fracción 4 medios. ¿Listo? Entonces multiplicamos. Ana Sofía, por favor, silenciamos, cerramos el micrófono, gracias. Entonces, ese 5 lo multiplicamos arriba y abajo. Entonces multiplicamos 4 por 5, 20 y 2 por 5, 10. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos dos fracciones con igual denominador. 14 décimos y 20 décimos. Como son fracciones con igual denominador, entonces solamente sumamos como dos fracciones, como aprendimos con fracciones con igual denominador. Entonces, colocamos el mismo denominador, que es 10 en este caso, ¿cierto? Y sumamos los numeradores. Entonces 14 más 20 nos da 34 décimos, ¿sí? Entonces, y la respuesta entonces, aquí está mal. Aquí no tiene que ir un 10, aquí tiene que ir un 5, porque sacó mitad de 34, 17 y mitad de 10, 5. Aquí debe ir un 5. Aquí hay un error en el PDF. Bueno, entonces son 3 pasos, muchachos. Son 3 pasos que hay que tener claro. ¿Listo? Pero como decía Isabel, hay otras formas
hay otras formas que nos enseñaron o que le enseñaron nuestros papás, ¿cierto? Y no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar eso. El problema está en que cuando tenemos ya tres fracciones, tres o más fracciones, entonces pues hay que hacerlas de dos en dos, ¿sí? Con ese otro método. Pero no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, vamos aquí entonces a hacer lo siguiente. Para restar exactamente lo mismo, ¿sí? Para restar exactamente lo mismo. Bien, entonces, me imagino que estos primeros puntos ya lo han hecho, ¿no? Estos primeros puntos que son suma y restas de fracciones, ¿no? Ya eso debe estar clarísimo desde la semana pasada cuando yo les envié el video explicando. Entonces no vamos a tomar esos ejemplos. Aquí cuando tenemos tres fracciones con tres fracciones, ¿cierto? Entonces, ¿han podido hacer esto? Sí. ¿Cómo les fue con esas de tres fracciones? A ver. Profe, Sí, las tres fracciones se multiplican, se suman lo mismo y se saca el mínimo común múltiplo de las tres y luego se igualan las tres y luego se suman las tres, igual que con dos fracciones. exactamente. Muy bien, Valeria. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a mirar cómo yo sumo tres fracciones. ¿Listo? Vamos a realizar ese primer ejemplo que está allí. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a compartirles otra pantalla. Entonces, ¿me confirman por favor si ven aquí la pantalla? Sí. Sí, señor. Bien, Ya. perfecto. Listo. Entonces, voy a acercar un poquito más esto para que podamos ver bien. Bien, entonces, aquí en este caso, entonces, las fracciones son las siguientes. Entonces, tenemos 9 quintos. 9 quintos más 4 tercios. Aquí. Más 4 tercios. Y más 5 medios. ¿Listo? Entonces más 5 medios. ¿Listo? Entonces, el primer paso es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? 5, 3 y 2. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar ese valor. ¿Listo? Entonces para ello colocamos aquí entonces tal cual como cuando hacemos con dos fracciones. 5, 3 y 2. ¿Cierto? Y colocamos aquí la rayita aquí. Bien. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer aquí? Aquí comenzamos entonces vamos a empezar con el 5, ¿cierto? El 5 tiene mitad. No. No, No. ¿cierto? No. ¿Tiene tercera? No, No, ¿cierto? ¿Tiene quinta? sí, Muy Sí. bien, entonces colocamos el Sí. 5 aquí, ¿cierto? Entonces decimos 5 dividido 5, entonces me da 1, ¿cierto? Bajo el 3 porque el 3 no tiene quinta y bajo el 2 porque el 2 tampoco tiene quinta, ¿sí? Mire que ya acabamos con el 5, decíamos que ya acabamos con número cuando ya nos dé un 1, ¿cierto? Entonces
ahora seguimos con el 3. ¿El 3 tiene mitad? No. No, señor. ¿cierto? ¿Tiene qué? Tercera. Tercera, ¿cierto? Muy bien. Entonces colocamos el 3 aquí. Entonces decimos 3 dividido 3 me da 1. No. Como el 2 no tiene, entonces lo bajo, ¿cierto? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿No pasa nada si yo empiezo a sacarles el mínimo como un múltiplo desde el número menor? Ah, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Listo? Para eso no hay problema. ¿Listo? Les tiene que dar el mismo resultado. Entonces solamente nos falta el 2. Mire que ya el 5 y el 3 ya acabamos porque nos dio una. ¿Sí? Entonces, falta el 2. ¿El 2 que tiene mitad? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? señor. Entonces tenemos el 2. Entonces 2 dividido 2 me da 1. Entonces ya acabamos porque mire que los tres números ya obtuvimos un 1. Luego, ¿qué hacemos con estos tres números que tenemos aquí? O con los números que tenemos ahí. ¿Qué hacemos? Los multiplicamos. Muy bien. Carlos. Ajá, perfecto. Entonces decimos 5 por 3 por 2. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da esa multiplicación? 30. Da 30, muy bien, ¿sí? 5 por 3, 15. Y 15 por 2 me da 30. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que son 5, 3 y 2, es 30. 30. Muy bien. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Ese es el primer paso, ¿sí? Ingrid Karina, ¿me escuchas? Ella dijo que no escuchaba. Tiene que tener entonces, modificarle ahí los audífonos o lo que esté utilizando. Sí, porque ya es cuestión del computador ahí que está utilizando o el equipo que está utilizando. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora lo que hacemos es, este 30 que está aquí, ¿cierto? Que es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces vamos a amplificar. El segundo paso es amplificar. Entonces cada una de estas fracciones para que nos quede con igual denominador. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con 9 quintos. ¿Listo? Vamos a empezar con 9 quintos. Entonces a 9 quintos voy a multiplicarlo arriba y abajo por un mismo número. ¿Pero cuál es ese número? Entonces me voy a la tabla del 5 y busco un número que multiplicado por 5 me dé 30. ¿Cuál sería? Nueve por 6. ¿Cuál? 5 por 6. Muy bien, entonces el número, ¿cierto?, que encontramos es el 6. Que lo colocamos de otro color para resaltar, ¿cierto? Porque 5 por 6 me da 30, muy bien. Entonces multiplicamos arriba y abajo de la fracción 9 quintos por el 6. Entonces multiplicamos 9 por 6. ¿Cuánto me da? 54. 54, muy bien. ¿Sí? 54 sobre 5 por 6. 30. 30, muy bien. Entonces mire que ya encontramos una fracción equivalente. 9 quintos es equivalente a 54 treintavos. ¿Listo? Entonces, seguimos con la otra fracción que es 4 tercios. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces colocamos 4 tercios y vamos a multiplicar arriba y abajo por un mismo número, ¿sí? ¿Cuál es ese número? Entonces, un número que multiplicado por 3, que es el denominador, me dé 30. ¿Cuál sería? Por 10. Por 10, ¿cierto? Porque 10 por 3 me da 30. Muy bien. Entonces colocamos aquí arriba, abajo y arriba, ¿cierto? Listo. Entonces aquí tenemos
multiplicamos 4 por 10. Eso llega 40 sobre 10. 40, ¿cierto? Sobre 3 por 10, ¿cuánto me da? 30. 30, muy bien. Entonces tenemos aquí 30. ¿Listo? Ahora bien, miremos aquí en este caso, que ya llevamos dos fracciones con igual denominador, ¿cierto? 54 treintaavos y 40 treintaavos. Nos falta la última fracción, que es 5 medios. ¿Listo? Que es 5 medios. Entonces, aquí busco un número entonces que multiplicado por 2 me dé 30. ¿Cuál sería? El ve- 15, profe. ¿Cuál? 15. 15, muy bien. Entonces ese 15 lo coloco aquí arriba y lo coloco aquí abajo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, recuerden que tienen que buscar un número que le dé que multiplicado por cada uno de los denominadores me dé el mínimo común múltiplo que encontramos. Entonces, 5 por 15, ¿cuánto nos da? 5 por 15. 75. Nos da 75. Muy bien. 75 sobre 2 por 15. 30. Muy bien. 30. 30, perfecto. Muy bien. Listo. Entonces miren que ya hemos encontrado las tres fracciones con igual denominador. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a sumar esas tres fracciones que acabamos de encontrar. ¿Listo? Porque estas tres fracciones son equivalentes a las originales, a las que nos dio el ejercicio. Entonces, vamos a colocarlas aquí. Entonces, tenemos 54. Aquí 54 treintaavos más 40 treintaavos, ¿sí? Profe, yo necesito irme, pero ahorita vengo, ¿listo? Tranquilo, no hay problema. Bueno, voy a salir de en un ratico. Bueno, señor, tranquilo. Entonces tenemos 54 treintaavos más 40 treintaavos más 75 treintaavos. ¿Listo? 75 treintaavos. Entonces, ¿cómo hacemos esta suma? Entonces, recordemos que colocamos entonces las fracciones con... Igual denominador. Ajá, muy bien. Entonces colocamos el Se mismo suman los denominador. numeradores y Muy dejamos el bien. denominador. Perfecto. Entonces colocamos el mismo denominador que es 30. Y arriba entonces colocamos entonces 54 más 40 más 75. ¿Listo? Profe, ¿Sí? da 169. 169. Entonces, sumando 54 más 40 más 75, entonces nos da 169. 69. Ujú, 169. 169 treintaavos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que si se puede simplificar, se simplifica. Si no, entonces se deja así. ¿Listo? ¿Será que se puede simplificar? ¿Qué dicen? ¿Será que se puede simplificar? Sí, estoy estudiando. Ya está bien. ¿Se acuerdan de los criterios para saber si se puede simplificar un número o no? Los criterios de divisibilidad, que si es divisible por 2, si es divisible por 3. Profesor, Dime.
Una pregunta, es que a mí me dijeron que para saber si también se puede simplificar, los dos números deben ser pares o impares, algo así. Eso sí es verdad, muy bien, ¿sí? Pero entonces hay unos criterios, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 15, si yo tengo, por ejemplo, 15 sextos, ¿cierto? 15 es impar y 6 es par, pero yo los puedo dividir entre 3, a ambos, ¿sí? Si yo le saco tercera a 15 me da entonces 5, y si saco tercera a 6, entonces es 2, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos criterios de divisibilidad cuando es divisible por 2, divisible por 3. Eso es lo que tienen que recordar y repasar. ¿Listo? Les recomiendo eso y entonces la próxima clase les voy a preguntar sobre ello. ¿Listo? Entonces, consulten sobre los criterios de divisibilidad, ¿cierto? Cuando un número es divisible por 2, cuando un número es divisible por 3, para que por favor la próxima clase hablemos sobre ello. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta ello. Aquí 169 ya no podemos simplificarlo, no tiene tercera. ¿Listo? Entonces, la respuesta nos quedaría entonces que, teniendo en cuenta el problema original, ¿sí? Aquí en este caso, entonces decimos que 9 quintos más 4 tercios más 5 medios es igual a 169 treintavos. ¿Listo? Entonces, todo este procedimiento es el que ustedes tienen que hacer, muchachos. ¿Listo? Es decir, ustedes no solamente van a colocar la respuesta y ya, porque entonces les queda regular. El objetivo es hacer todo el procedimiento paso a paso. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profesor, yo tengo una. Dime, Isabel. Profesor, ¿cómo podemos enseñar de otra manera? Profesor, ¿por qué acá en la parte que usted estaba, creo el paso, Sí. en donde usted puso 532 y lo comenzó como a dividir, algo así? ¿En cuál? Sí, ahí le dio lo mismo, 532, entonces ¿por qué hacen esa división si le dan lo mismo? ¿Cuál división, Isabel? No te comprendo. ¿En cuál? Perdón. Esta, en la que está al ladito de mínimo como múltiplo entre paréntesis 5, 3, 2. Aquí, ¿esta? Esta, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este caso casualmente nos dio el mismo número, ¿sí? Porque recordemos que 5, 3 y 2 son números primos. Pero por ejemplo cuando es un 6, cuando es un 8, pues entonces él se va a poder dividir más. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, a ver, miremos aquí. Por ejemplo, el siguiente ejercicio, tenemos 12, 5 y 3. ¿Sí? Entonces ya cuando vayamos a dividir, entonces decimos mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, ¿sí? Entonces va a tener más números, ¿listo? No siempre da lo mismo, pero muy buena tu pregunta ahí, ¿sí? Casualmente aquí nos dio los mismos 3 números, ¿sí? Pero no siempre pasa eso, ¿vale? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, señor. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, de esa misma manera, ustedes van a resolver el segundo punto, que también tenemos 3. ¿Listo? Que también tenemos 3. Entonces, miramos aquí. Por favor, desactivemos los micrófonos. Cuéntame, Isa, ¿qué pregunta tenías? Yo tenía una pregunta en el último punto. ¿El último punto? Sí, señor.
¿Aquí? ¿En este del personero? Sí, señor. Sí, cuéntame. Es que yo estoy haciendo ese punto y pues yo hice lo mismo que hicimos ahorita, yo lo sumé y pues hice el mismo procedimiento para tener igual denominador, pero me dio una respuesta, entonces no sé cómo responder la última, que es quién resultó elegido como personero. Muy bien. Entonces, miremos lo siguiente, que este punto 4 se divide en dos, ¿cierto? En A y en B. En el punto A, el problema dice, en un colegio se presentaron 3 candidatos para la elección de personero. Mayra obtuvo 1/3 de los votos, Gabriel obtuvo 2/5 de los votos y el resto de los estudiantes votaron por Olga. La primera pregunta es, ¿qué fracción de los votos fueron para Olga? Entonces debemos, ¿qué tenemos que hacer ahí entonces? ¿Qué hiciste ahí, Isabela? Pues yo le saqué el mínimo como múltiplo. Ajá, ¿y qué más hiciste? Lo saqué el mínimo como múltiplo, después lo multipliqué y pues eso me dio un resultado, entonces esto yo lo puse en la solución de 2/5 más 1/3. Bien, aquí entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay 3 personas, ¿cierto? Hay 3 personas, 3 candidatos. Entonces, ya nos dan la fracción de 2. Nos falta el tercero, que es Olga, que no sabemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta 1/3 y los 2/5, ¿no? 1/3 de Mayra y 2/5 de Gabriel. Entonces, tenemos que sumar esos dos números, ¿cierto? Sumar las 2 fracciones. Y el resultado, entonces, miramos cuánto le falta a esa suma para que sea igual a la unidad. ¿Sí? Igual a la unidad. ¿Qué quiere decir? Acuérdense cuando teníamos nosotros, cuando mirábamos problemas de que cuánto le falta a Juan para dar 3 vueltas. ¿Sí? Si lleva 2/3 de vueltas. Entonces, ahí es donde tenemos que primero que todo tener en cuenta la unidad, ¿sí? Y la fracción como parte y todo. ¿Listo? La próxima clase podemos, ¿sí? La unidad es la fracción de todos los estudiantes, de todos los que votaron. Exactamente, la unidad entonces sería la suma de los 3, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si tenemos, miramos aquí. 15/15. Ajá, muy bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Supongamos que tenemos estas 3 fracciones. Entonces, 3 décimos, ¿sí? Y tenemos 4 décimos, ¿sí? 4 décimos. ¿Cuánto nos da la suma de estos 2 fracciones? ¿Cuánto nos da la suma de esas 2 fracciones? 3 décimos más 4 décimos. 7 décimos. 7 décimos, ¿cierto? Recordemos que cuando son fracciones con igual denominador, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Ahora, ¿cuánto le falta a esta fracción para que sea igual a la unidad? ¿Cuánto le falta? 3. Le faltan 3, ¿cierto? Le faltan 3. ¿Por qué le faltan 3? Porque para que sea igual a la unidad, el numerador tiene que ser igual al denominador, ¿cierto? Igual al denominador. Es decir, aquí en este caso son 7 décimos. ¿Cuánto le falta a 7 para que sea igual a 10? Entonces le faltan 3, ¿cierto? Entonces aquí faltarían 3 décimos, ¿sí? 3 décimos. Ahora bien, coloquemos otro ejemplo aquí rapidito porque se nos va a ir la clase. Se nos va a acabar la clase. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 8 novenos, ¿cuánto le falta a 8 novenos para que sea igual a la unidad? 1. 1, ¿cierto? 1 noveno, ¿sí? Porque recordemos que para que una fracción sea igual a la unidad, el numerador tiene que ser igual al denominador.
Nosotros ya miramos eso en clase. ¿Cuáles son las fracciones, las clases de fracciones, no? Las fracciones unidad, las fracciones propias, las impropias, ¿sí? Entonces, aquí en el problema de del personero, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la suma de 1/3 más 2/5 y mirar cuánto es a ese resultado, cuánto le falta para ser igual a la unidad. Esos son los que votaron por Olga. ¿Listo? Y luego cuando tengo las tres fracciones, entonces recordemos que ¿quién resultó elegido personero? Pues resulta elegido personero el que tenga más votos, ¿sí? Es decir, el que tenga la mayor fracción de todas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que recordar lo que ya miramos, que es orden de fracciones. Cuando una fracción es mayor o menor que otra. ¿Listo? Profe, a mí el resultado de los votos de Olga me dio 3/15. ¿Está bien? La próxima clase miramos eso. ¿Listo? Es que ya se nos acabó y falta menos de un minutico. ¿Listo? Ok. Entre 8 días miramos eso. Bueno, chicos, Dios los bendiga. Lo que quiero despedir antes de que nos cierre Zoom. ¿Listo? Chao, profe, que tenga un lindo día. Gracias, igualmente ustedes. Más tarde les envío el link de YouTube de esta clase para que tengan ahí el soporte. ¿Listo? Ok, chao. Bueno, chao, juiciosos. Dios los bendiga. Chao, profe. Feliz día. Bueno, gracias, igualmente.